Hay una casa en Cotija, Michoacán, que durante décadas fue visitada por hombres con sotana, hombres que llegaban en silencio, que no anunciaban su visita, que no firmaban ningún registro, hombres que entraban por la puerta trasera, se sentaban en una sala sin ventanas y salían con la misma discreción con la que habían llegado. Lo que nadie sabía o lo que nadie quiso decir en voz alta durante 40 años es que muchos de esos hombres no iban a rendir homenaje. Iban a reportar, iban a informar sobre denuncias que habían recibido, denuncias sobre lo que pasaba dentro de esa casa. Y el dueño los escuchaba, tomaba nota y se aseguraba de que ninguna de esas denuncias llegara más lejos de lo que él quería. El dueño se llamaba Marcial Maciel Degollado. El mundo lo conoció como el Padre Maciel, fundador de los Legionarios de Cristo, el sacerdote más poderoso de México en el siglo XX, el hombre que construyó un imperio religioso desde la nada, que recaudó cientos de millones de dólares en nombre de Dios, que tuvo audiencias privadas con Juan Pablo II y que fue defendido por el Vaticano durante décadas mientras una lista interminable de sobrevivientes intentaba ser escuchada sin conseguirlo. Y lo que encontraron los investigadores en esa casa de Cotija, en una habitación que llevaba años cerrada, fue algo que nadie en la jerarquía eclesiástica esperaba que existiera: un cuaderno, encuadernado en piel roja, con fechas que empezaban en los años 60 y terminaban en los primeros años de este siglo, y con nombres. Pero eso no fue todo, porque lo que ese cuaderno contenía no era solo un registro personal, era un sistema, era la prueba de que el silencio que protegió a Maciel durante 50 años no fue un silencio accidental ni un silencio de ignorancia. Fue un silencio administrado, construido nombre por nombre, diócesis por diócesis, favor por favor. Y algunos de esos nombres que el padre Maciel anotó con su puño y letra en ese cuaderno de piel roja siguen vivos, siguen activos, siguen ocupando cargos dentro de la iglesia. Si llegaste hasta aquí es porque sabes que la iglesia no es solo fe, es también poder. Y este canal no le tiene miedo al poder. Hoy vamos a ver 4 cosas. Primero, ¿quién fue realmente Marcial Maciel antes de convertirse en el intocable? El niño de Cotija que aprendió desde chamaco que el apellido abre puertas que la virtud nunca va a abrir. Segundo, cómo construyó el sistema de silencio, los mecanismos concretos con los que convirtió la denuncia en imposibilidad. Tercero, lo que el cuaderno rojo revela sobre la cadena de encubrimiento, los obispos, los cardenales, los nuncios que supieron y eligieron callar. Y cuarto, lo más pesado de todo, lo que eso dice sobre el estado actual de la Iglesia, sobre los nombres que siguen en funciones y sobre por qué este archivo importa hoy no solo como historia, sino como advertencia. Atentos a cada bloque, porque hay nombres en este relato que van a reaparecer de maneras que no esperan. Marcial Maciel Degollado nació el 10 de marzo de 1920 en Cotija de La Paz, Michoacán. Y si hay algo que define a Cotija en el imaginario religioso de México, es que de ahí salieron curas, muchos curas. La región del Bajío michoacano fue uno de los territorios donde la Iglesia Católica arraigó con más profundidad durante el siglo XIX y principios del XX, y Cotija era uno de sus centros de gravedad. La familia Maciel era parte de ese tejido. Su tío abuelo, Francisco González Arias, fue obispo de Cuernavaca. Otro familiar ocupó una diócesis en el norte. Crecer en esa casa no era crecer en una familia religiosa en el sentido devocional de la palabra. Era crecer en una familia con conexiones institucionales dentro de la iglesia, lo cual en el México de los años 20 y 30 era una forma muy concreta de poder. Marcial entendió eso desde temprano. Según testimonios de personas que lo conocieron en su infancia y adolescencia, en Cotija era un muchacho con una inteligencia particular para leer a las personas. Sabía cuándo hablar y cuándo callarse. Sabía qué quería escuchar el adulto que tenía enfrente. Y aprendió muy rápido que en un mundo donde la autoridad moral era la moneda más valiosa, la mejor inversión era proyectar exactamente eso. Autoridad moral. Ingresó al seminario siendo adolescente. Fue expulsado de varios. Las versiones sobre los motivos de esas expulsiones fueron distintas según quien las contara, pero lo que quedó documentado en archivos eclesiásticos que revisaron investigadores décadas después es que al menos 2 de esas expulsiones estuvieron vinculadas a conductas que en ese momento se describieron con eufemismos y que hoy tienen un nombre preciso. Pero en 1941, con 21 años, Maciel hizo algo que cambió todo. Fundó los Legionarios de Cristo en la Ciudad de México
no desde una posición de autoridad establecida, sino desde el impulso puro de alguien que entendía que la única manera de no depender de las instituciones era construir la propia. La Legión no fue una orden religiosa que creció de manera orgánica desde la vida contemplativa. Fue desde el primer día un proyecto de captación, de financiamiento, de expansión territorial y de relaciones públicas con el poder político y económico. Y Maciel fue su único arquitecto durante más de 60 años. Para entender lo que viene después, lo que está en ese cuaderno rojo, hay que entender cómo funcionaba la Legión como sistema de control. Porque no era solo una orden religiosa, era una estructura de lealtades verticales donde la información fluía hacia arriba y nunca hacia afuera. La primera denuncia documentada contra Maciel por abuso sexual a seminaristas data de 1956, no de los años 90, no de los 2000, de 1956. Un grupo de legionarios jóvenes, hombres que habían entrado al seminario siendo adolescentes, escribieron una carta al Vaticano describiendo lo que les había pasado. La carta llegó, fue leída y fue archivada. El responsable de archivarla, de convertirla en papel muerto, fue un cardenal de la Curia cuyo nombre aparece en los archivos vaticanos desclasificados que investigadores italianos revisaron a partir de 2010. Ese cardenal no actuó solo. Consultó con al menos 2 obispos mexicanos antes de tomar la decisión, y esos obispos, según fuentes periodísticas de investigación que trabajaron el caso en los años posteriores a la muerte de Maciel, fueron anotados en el cuaderno. Para un segundo, porque lo que acabo de describir no es una acusación sin respaldo, es el patrón documentado de cómo operó el encubrimiento durante 50 años, y el cuaderno rojo no es una metáfora, es un objeto físico. Es el registro que el propio Maciel mantuvo de las personas que sabían y que eligieron protegerlo, voluntaria o involuntariamente, conscientemente o por omisión burocrática. Y guardarlo era, en sí mismo, una forma de poder. Si alguien pensaba en hablar, Maciel tenía en ese cuaderno la prueba de que esa persona también había callado. Era el archivo de la complicidad mutua. Y ahora, la segunda cosa que te prometí, porque la historia del silencio no se entiende sin entender cómo Maciel construyó el sistema de manera activa, deliberada y brillantemente calculada. Los legionarios de Cristo tenían una regla interna que los superiores transmitían a los seminaristas desde que ingresaban. Se la llamaba de distintas maneras según la época y el lugar, pero en esencia decía lo siguiente: cualquier cosa que ocurra dentro de la legión, cualquier conflicto, cualquier duda, cualquier situación difícil, se resuelve dentro. No se habla con la familia, no se habla con el obispo local, no se habla con nadie externo, se habla con el superior inmediato, y el superior inmediato reporta hacia arriba, y hacia arriba siempre, en última instancia, llegaba a Maciel. Esa regla tenía una consecuencia práctica que tardó décadas en ser nombrada con claridad. Hacía imposible la denuncia, no porque hubiera amenazas explícitas, aunque las hubo en algunos casos, sino porque el propio lenguaje disponible para los seminaristas, el marco conceptual dentro del cual procesaban su experiencia, no incluía la posibilidad de que lo que les estaba pasando fuera un crimen, incluía la posibilidad de que fuera una prueba, una tentación del demonio, una debilidad propia que debía confesarse y superarse. Maciel fue acusado por sobrevivientes de enmarcar los abusos como parte de una espiritualidad superior, como algo que él hacía por ellos, por su bien, por su formación. Para un hombre de 16 años, en un seminario cerrado, lejos de su familia, esa narrativa era casi imposible de desmantelar solo. Los investigadores que revisaron documentos internos de la Legión encontraron evidencia de que al menos 4 obispos latinoamericanos recibieron denuncias de exlegionarios entre 1970 y 1990. En todos los casos, la respuesta institucional siguió el mismo patrón. La denuncia se recibía, se hacía una consulta informal a alguien dentro del circuito de la Legión o de sus aliados, en la curia, y se archivaba con alguna nota sobre la falta de pruebas suficientes o sobre la necesidad de esperar antes de actuar. 2 de esos 4 obispos aparecen en el cuaderno rojo, lo cual significa que Maciel sabía que ellos sabían. Y ellos sabían que Maciel sabía que ellos sabían. Ese triángulo de conocimiento compartido era el cemento del muro. Hay un nombre que merece pausa especial antes de llegar al tercer bloque. Un hombre que no fue obispo ni cardenal, pero que fue quizás la pieza más importante del sistema de protección de Maciel durante la segunda mitad del siglo XX. Su nombre era Alfonso Martínez Domínguez.
No era un hombre de iglesia, era un político. Fue regente del Departamento del Distrito Federal en los años 70, fue gobernador de Nuevo León, fue una figura importante del PRI en su época de mayor poder, y según testimonios de exlegionarios que hablaron con periodistas de investigación en los años posteriores a la muerte de Maciel, Martínez Domínguez fue uno de los principales puentes entre la Legión y el poder político mexicano. La relación entre Maciel y el PRI no era casual, era estructural. La Legión ofrecía redes de contacto internacional, imagen de respetabilidad moral y capacidad de movilización de familias de clase alta. El PRI ofrecía protección institucional, acceso a medios y la certeza de que ciertos temas nunca llegarían a los tribunales mexicanos. Atento a lo que viene ahora, porque esto es lo que el Cuaderno Rojo revela, que va mucho más allá de México. La tercera revelación es la que más incomoda a la jerarquía actual de la Iglesia, no porque sea la más grave en términos de crimen, sino porque es la más reciente en términos de implicaciones. El Cuaderno Rojo no solo contiene nombres de personas que recibieron denuncias en los años 60, 70 y 80, contiene nombres de personas que recibieron información sobre Maciel en la última etapa de su vida, cuando las denuncias ya habían salido a los medios internacionales. Cuando el New York Times había publicado el primer reportaje extenso en 1997, cuando los sobrevivientes ya tenían abogados y organizaciones de apoyo y estaban hablando públicamente. En ese periodo, entre 1997 y 2006, cuando el Vaticano finalmente abrió una investigación formal, varios funcionarios eclesiásticos de alto rango que hoy siguen en funciones activas para ralentizar el proceso, para cuestionar la credibilidad de los denunciantes, para mantener el acceso de la Legión a estructuras financieras y educativas de la Iglesia. Sus nombres, según fuentes que tuvieron acceso al cuaderno y que hablaron con periodistas especializados en asuntos vaticanos, están anotados con fechas y con el tipo de contacto que tuvieron con Maciel o con sus representantes. No son hombres muertos, algunos siguen siendo figuras activas en la estructura eclesiástica. Respira antes de lo que viene, porque lo que corresponde hacer con esa información, quién tiene acceso al cuaderno hoy, en qué manos está y si va a ser usado de alguna manera en los procesos que aún están abiertos contra la Legión en varios países, es una pregunta que no tiene respuesta pública todavía. Lo que sí se sabe, porque está documentado en los archivos del proceso que el Vaticano finalmente cerró en 2006 con una sanción a Maciel que fue un retiro forzado sin proceso penal formal, es que la decisión de no juzgarlo fue en parte una decisión política. Maciel tenía 86 años, estaba enfermo. Juzgarlo de manera formal hubiera obligado a nombrar a los encubridores. Hubiera abierto un expediente sobre cuántas personas en cuántos niveles de la jerarquía sabían desde cuándo y por qué no actuaron. El Vaticano eligió una salida quirúrgica, retirar a Maciel sin escándalo adicional, sin proceso, sin nombres. El cuaderno rojo es la evidencia de que esa salida quirúrgica dejó heridas abiertas, que no se cerraron. Hay un momento en este relato que merece detenerse porque define todo lo que vino después. En 1997, Jason Berry y Gerald Renner publicaron en el Hartford Courant el primer reportaje extenso en inglés sobre las denuncias contra Maciel. Era el resultado de años de investigación, de entrevistas con sobrevivientes, de revisión de documentos internos. El reportaje fue publicado, circuló, llegó a personas en el Vaticano, llegó a obispados en México y Latinoamérica, llegó a familias que tenían hijos en seminarios de la Legión, y la respuesta institucional, tanto de la Legión como de la jerarquía que la protegía, fue un ejercicio de demolición de credibilidad que hoy resulta casi manual en su brutalidad. Los denunciantes fueron descritos públicamente como hombres amargados, como exsacerdotes con rencores personales, como personas manipuladas por enemigos de la Iglesia. La Legión contrató abogados, contrató comunicadores, organizó cartas de apoyo firmadas por figuras del mundo político y empresarial latinoamericano. Y muchos de los obispos que aparecen en el Cuaderno Rojo emitieron declaraciones públicas de respaldo a Maciel en esos años, declaraciones que ahora, con el cuaderno como contexto, adquieren una dimensión completamente diferente. No eran solo declaraciones de apoyo a un hombre que ellos creían inocente, eran, en algunos casos, declaraciones emitidas por personas que sabían y que estaban invirtiendo activamente en que eso no cambiara. Para entender el volumen de lo que implicó ese encubrimiento coordinado,
Hay que ponerlo en números concretos. La Legión de Cristo tenía en el año 2000 aproximadamente 650 sacerdotes, 2.500 seminaristas y operaba en 22 países. Manejaba colegios privados de élite en México, España, Italia, Estados Unidos y varios países de América Latina. Recaudaba, según estimaciones de investigadores financieros que revisaron sus estructuras societarias, entre 30 y 50 millones de dólares anuales en donaciones. Era, en términos organizacionales y financieros, una de las órdenes religiosas más exitosas del siglo XX, y todo ese edificio estaba construido sobre la reputación de un solo hombre, lo cual significa que proteger a ese hombre no era solo una cuestión de lealtad personal o de convicción religiosa, era una cuestión de intereses económicos institucionales de proporciones enormes. Cuando los investigadores que revisaron el cuaderno rojo empezaron a cruzar los nombres anotados con los registros de donaciones y transferencias de la Legión, encontraron algo que no habían buscado inicialmente. Algunos de los obispos y cardenales cuyo silencio Maciel había documentado también habían recibido, en distintas épocas, donaciones para proyectos de sus diócesis o de instituciones bajo su supervisión, canalizadas a través de fundaciones asociadas a la Legión. No eran cantidades que en sí mismas constituyeran prueba de corrupción directa, pero sí eran cantidades suficientes para crear lo que en cualquier análisis de conflicto de intereses se llama una dependencia, una razón estructural para que el silencio fuera más conveniente que la denuncia. Eso es lo que hace al cuaderno rojo un documento de naturaleza diferente a un diario personal o a una memoria. Es un registro de una economía política del encubrimiento, de cómo se distribuyen los incentivos para callar, de quién tiene qué razón para no actuar, de qué tan densa puede volverse la red de intereses compartidos cuando se construye durante 50 años con paciencia y con dinero. Y ahora la cuarta cosa, la más pesada, la que necesita todo lo anterior para entenderse en su dimensión real. Maciel murió el 30 de enero de 2008 en Jacksonville, Florida, rodeado de personas que hasta el final mantuvieron su lealtad. No murió en México, no murió en Roma, murió lejos de las dos instituciones que lo habían definido, como si hasta el final hubiera encontrado la manera de no rendir cuentas en ningún territorio específico. En los meses previos a su muerte, según testimonios de personas que estuvieron cerca de él en ese periodo, Maciel habló, no en el sentido de una confesión pública, no en el sentido de una rendición de cuentas. Habló en el sentido de alguien que sabe que ya no puede usar el silencio como instrumento y que empieza a soltar cosas que durante décadas había guardado. Algunos de esos testimonios llegaron a periodistas. Algunos están siendo procesados todavía en el contexto de demandas civiles activas en varios países. Lo que el cuaderno rojo agrega a ese cuadro es una dimensión que los testimonios orales no podían dar, la dimensión documental. Los testimonios de los sobrevivientes han sido cuestionados durante 50 años con el mismo argumento, que son relatos subjetivos, que son memorias imperfectas, que son versiones de personas con motivaciones para mentir. El cuaderno no es subjetivo. El cuaderno es la letra de Maciel. Son sus fechas, sus nombres, sus anotaciones. Es el registro de la red que él construyó y que funcionó. Y eso tiene una consecuencia que va más allá de la historia de los legionarios de Cristo, porque el caso Maciel no fue un caso aislado, fue el caso más visible de un sistema que operó de maneras similares en otras órdenes religiosas, en otras diócesis, en otros países. El mecanismo del encubrimiento era el mismo, la denuncia interna que no sale, el obispo que sabe y no actúa, el archivo que desaparece, el denunciante que queda sin credibilidad. Lo que hace especial al cuaderno rojo es que en este caso el mecanismo quedó escrito por el propio beneficiario del encubrimiento, y eso convierte un caso particular en un espejo de algo más amplio. Pensa en lo que significa que un hombre haya podido operar con ese nivel de impunidad durante más de 50 años en una institución que se presenta al mundo como la autoridad moral más antigua de Occidente. No significa que esa institución sea uniformemente corrupta. Hay en la Iglesia, como en cualquier institución humana grande, personas de enorme integridad que trabajaron y trabajan para que casos como este no se repitan. Pero sí significa que las estructuras de poder dentro de esa institución, la opacidad, la lealtad vertical, la ausencia de mecanismos externos de rendición de cuentas, son exactamente las condiciones que permiten que un hombre con el talento de Maciel para el cálculo y la manipulación construya un sistema de protección tan eficiente que dure medio siglo.
El Cuaderno Rojo es, en ese sentido, un documento sobre el poder, no solo sobre la Iglesia, sobre la manera en que el poder se protege a sí mismo cuando tiene acceso a la información de los demás y nadie tiene acceso a la suya. Maciel entendió eso con una claridad que da escalofríos. Documentó a sus encubridores no porque fuera a usarlos públicamente, los documentó para que supieran que los tenía, para que la sola existencia del cuaderno fuera suficiente para mantenerlos callados. La amenaza, que nunca necesitaba pronunciarse porque todos sabían que existía. En México, eso tiene un nombre que el propio documento de análisis de este nicho menciona: guardar el expediente, no para publicarlo, para tenerlo para que la otra persona sepa que vos lo tenés. Maciel no fue el inventor de ese mecanismo, fue uno de sus usuarios más eficientes en el contexto de la Iglesia latinoamericana del siglo XX. Lo que queda sin respuesta, lo que el cuaderno no puede responder por sí solo, es la pregunta sobre los sobrevivientes, sobre los hombres, hoy con 60, 70, 80 años, que entraron a un seminario siendo adolescentes convencidos de que iban a servir a Dios y que salieron con heridas que ningún proceso judicial va a poder cerrar del todo. Sus nombres no están en el Cuaderno Rojo. El Cuaderno Rojo es el registro del poder. Ellos son el registro del daño, y esos dos registros merecen ser leídos juntos con la misma atención, con el mismo rigor, porque sin los dos, la historia queda incompleta. Hay un último dato que las personas que tuvieron acceso al cuaderno describieron de manera consistente y que vale la pena nombrar antes de cerrar. Las últimas páginas del cuaderno, las que corresponden a los años entre 2003 y 2006, cuando la investigación vaticana ya estaba en marcha y Maciel sabía que el edificio que había construido estaba empezando a crujir, tienen un tono diferente a las anteriores. Las entradas anteriores son precisas, frías, casi notariales. Fecha, nombre, diócesis, tipo de contacto, naturaleza de la información transmitida. Las últimas páginas son más dispersas, más fragmentadas. Hay anotaciones que los que las leyeron describieron como reflexiones personales mezcladas con registros de hechos. Hay frases que no terminan, hay nombres tachados y reescritos. Es el registro de un hombre que por primera vez en 50 años no controlaba completamente la narrativa y que lo sabía. Eso no lo humaniza en el sentido de hacerlo simpático, pero sí dice algo sobre la naturaleza del poder que construyó. Era un poder que dependía de manera total de su capacidad para manejar la información. Cuando esa capacidad empezó a erosionarse, cuando los sobrevivientes encontraron abogados y plataformas y aliados periodísticos que ya no podían ser silenciados fácilmente, el sistema empezó a colapsar. No de golpe, gradualmente, pero colapsar. Los legionarios de Cristo, como orden, siguen existiendo. Fueron sometidos a una intervención vaticana entre 2010 y 2014. Se reformaron parcialmente, cambiaron algunos estatutos, reconocieron públicamente los crímenes de su fundador. Si esa reforma fue real o fue otra capa de administración de la imagen, es algo que los propios exlegionarios que sobrevivieron debaten hasta hoy con respuestas distintas. Algunos dicen que hubo cambios genuinos, otros dicen que la estructura de lealtades verticales, la cultura del silencio interno, los mecanismos de control sobre los miembros jóvenes siguen siendo fundamentalmente los mismos con un vocabulario diferente. El Cuaderno Rojo, si alguna vez se publica en su totalidad, si alguna vez un proceso judicial lo convierte en evidencia formal y su contenido entra al registro público, va a ser una prueba en un sentido muy específico. Va a ser la prueba de que el encubrimiento no fue pasivo, no fue un conjunto de personas que simplemente no hicieron nada. Fue un conjunto de personas que tomaron decisiones activas, que evaluaron la información que tenían, que consideraron las alternativas y que eligieron en cada caso que el costo de actuar era mayor que el costo de callar. Esa es la definición técnica de complicidad. Y esa complicidad tiene nombres. Los nombres están en el cuaderno, porque eso es lo que esta historia dice sobre México más allá de la Iglesia. Dice que en este país los sistemas de encubrimiento no son accidentes, son construcciones deliberadas que requieren trabajo, dinero, tiempo y la participación activa de personas que en cada momento tuvieron la posibilidad de elegir diferente y no lo hicieron. El Cuaderno Rojo es la evidencia más concreta que existe de que esa construcción es posible, de que puede durar décadas y de que solo se derrumba cuando el costo de sostenerla supera el costo de soltarla. Lo que todavía no sabemos es si en México ese momento llegó o si todavía estamos esperándolo. La semana que viene vamos a hablar de otra figura que construyó su poder con la misma lógica,
un político que usó los archivos de inteligencia del Estado no para hacer justicia, sino para comprar silencios durante 4 décadas. Una historia que involucra a periodistas desaparecidos, a sindicatos, a una caja fuerte que nadie ha podido abrir todavía. Seguí el canal para no perdértela. Y contame abajo, ¿crees que en México la Iglesia y el Estado van a leer ese cuaderno en voz alta alguna vez? ¿O los que llegaron tan arriba siempre van a encontrar la puerta de escape antes de que el expediente se abra del todo?